muchísimas gracias por recibirnos, especialmente un domingo. Sabemos que usted trata de descansar, así que lo agradecemos doblemente. Al contrario. Bueno, quiero ir al grano. Vamos. Sobre cosas de las que supuestamente está hablando el mercado y le preocupan a la gente, aún con no tanta información técnica, pero que le preocupan. ¿Por qué usted, y el presidente también creo que lo ha dicho, dice que no hay suficientes pesos para correr al dólar, para que haya una corrida y hacerlo subir considerablemente, y al mismo tiempo en las últimas jornadas, creo que 10 jornadas, el Banco Central gastó 1.700 millones de dólares, entiendo que para tratar de contenerlo? ¿Por qué? Una diferencia importante ahí. No gastó 1.700 millones conteniendo al dólar. Eso es lo que se gasta entre la diferencia de lo que se llama el mercado único y libre de cambios. O sea, está obligado el Banco Central. Si hay más exportaciones que importaciones, el Banco Central compra, como compramos 25.000 millones de dólares en los últimos 14 meses. En los últimos 10 días, no es que estamos interviniendo, es que hay más, digamos, importaciones que exportaciones. Esto sabíamos perfecto que iba a pasar. Perdón, y hay más importaciones que exportaciones porque los que exportan prefieren hacerlo cuando tengan el panorama más claro y se sepa el acuerdo con el fondo, y los importadores quieren importar más rápido. Sí, también hubo un reacomodamiento de portafolio de bancos, las dos cosas, pero es algo, digamos, que esperábamos. Reacomodamiento de portafolio de bancos. Sí, también, pero es algo que esperábamos absolutamente, porque con la ley nueva Guzmán, yo se lo dije al fondo, se lo dije al presidente, o sea, ya sabíamos todos que iba a pasar. Obviamente, a ver, perdón que lo interrumpa, no quiero precisar. La ley Guzmán es la que le impone al gobierno pasar por el Congreso antes de firmar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces se genera un periodo de incertidumbre entre en este caso el DNU y la aprobación del fondo, donde nosotros como funcionarios no podemos decir nada. Y entonces la oposición, algunos colegas tuyos y demás aprovechan para generar incertidumbre en la gente en un tema sensible. Entonces, ¿qué termina pasando en la práctica? Y bueno, ante la duda, por ahí unos importadores aceleran importaciones, los exportadores retienen y no liquidan. Y eso provoca que el Banco Central tenga que comprar dólares, pero no es y que bajen las reservas. Claro, pero no es un problema, porque el importador que adelanta esa importación, mañana no lo va a tener que volver a importar. O sea, y el exportador que retuvo va a tener que liquidar. Entonces, las reservas que estás perdiendo ahora, cuando hagamos el acuerdo con el fondo, se van a recuperar en los siguientes días. O sea que no es una preocupación. Entiendo. ¿Por qué si ante la nueva emisión usted sigue diciendo que no hay suficientes pesos para correr al dólar? ¿No? Usted y el presidente, el jueves lo entrevisté, no hay suficientes pesos para correr al dólar. No, es una realidad práctica. Necesitamos de dólares del fondo para que la economía se ponga mejor. Es así. ¿Vos te acordás que en junio, julio del año pasado me entrevistaste cuando el dólar estaba a 1.400? Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas que todos decían que el dólar se iba a 2.000? A 2.000, sí, 1.800. ¿Te acordás lo que te contesté? No. Ah, bueno. Te dije, no, mira, este es un esquema monetario y fiscal tan robusto que puede haber volatilidad, te dije, pero no puede haber cimbronazo. Es más, te dije, lo más probable que suceda es que el dólar de 1.400, el contado con liqui, converja al oficial. Me mataron, en general, digamos, no soy de dar pronósticos, pero ¿por qué? Porque eso es la robustez de este esquema. O sea, volatilidad, como dijo el presidente el 1 de mayo en la apertura de las sesiones, va a haber siempre y pasa en todos los países del mundo. Vos lo que tenés que tener es la macroeconomía lo suficientemente ordenada para que no haya cimbronazos. Acá no hay posibilidad de cimbronazo. Eso que le quieren hacer creer a la gente, eso no va a pasar. Cuando hablamos de cimbronazo... te hago una referencia más. Ese 1.400 de hace 9 meses es el equivalente de un 1.600 de hoy. Entonces vos fijate que hoy hay muchos militando corrida porque el dólar vale 1.300. ¿Militando corrida? Sí, claro, que es un 15% arriba de cuando nosotros llegamos y lo veían en 2.000, 3.000, 4.000, 8.000. O sea, corrida es lo que le pasó al gobierno anterior, que arrancó con un dólar de 60, con una herencia
que al lado de lo que nosotros recibimos era Disneylandia, y ¿sabes qué? En apenas 10 meses se le había ido de 60 a 180, ¿sí? O sea, había subido 200%, acá subió 15% en 10 meses. A ver, usted lo que me quiere decir es que el dólar en la Argentina no se va a disparar y no va a haber una devaluación brusca y desordenada. De ninguna manera. Ok. Y me está diciendo que yo no quisiera ser tan fino con los números, primero porque no soy economista y segundo para no generar una incertidumbre donde no la hay. Este dólar, que es este dólar de 1.300, es un dólar que a lo sumo, con esta volatilidad que se pueda registrar hasta el momento en que se firme el acuerdo y puedan anunciar algunos de los detalles, no se va a ir a una cifra loca, ¿no? No importa el cortísimo, no, eso sí, pero digamos, no importa el corto plazo. Acá yo siempre machaco en algo, que es que las cosas en economía pasan por algo. Argentina no tuvo siempre defaults y devaluaciones porque sí. Eso es producto de que se hacían las cosas mal. Cuando la gente dice, ya la vimos, yo insisto, no vieron nada porque esto en Argentina no se hace 120 años. Entonces, usted sigue diciendo que esto es distinto. No lo digo yo. Vienen los premios Nobel más importantes del mundo y nos piden que escribamos un libro. O sea, se está estudiando en las mejores universidades del mundo. O sea, no es que lo digo yo, lo dicen los tipos que más saben de economía en el mundo. O sea, esto que hicimos nosotros no se hizo en 120 años. Y en Argentina no lo vio absolutamente nadie. No puede pasar. Lo del fondo no tiene nada que ver con acuerdos anteriores, porque primero, nosotros ya veníamos de un acuerdo, ¿sí? Esto es importante aclararlo. No es el acuerdo del gobierno anterior. El acuerdo del gobierno anterior que estaba completamente caído, ¿sí? Porque no habían cumplido ninguna meta. Nosotros teníamos la opción de ir a un acuerdo nuevo, ¿sí? O de seguir con ese acuerdo viejo. No hicimos ninguna de las dos. No fuimos a un acuerdo nuevo, porque sabíamos que si le decíamos al fondo lo que queríamos hacer, que de hecho lo hicimos, obviamente iban a dudar de que eso era posible, como dudaban. Decían, no van a poder mantener un equilibrio fiscal, van a poner tasa de interés real negativa, no, eso se les va a ir al dólar. Entonces, como sabíamos que no los íbamos a convencer para que nos pudieran dar nueva plata y recapitalizar al Banco Central, ¿qué hicieron? Estaba la otra opción, que era revivir el programa viejo. Ahora, el programa viejo, las metas que tenía, nos llevaban a una hiperinflación igual. Entonces, nosotros nos pusimos metas mucho más fuertes, mucho más ambiciosas. Este es un programa que habíamos diseñado estando en el sector privado y lo llevamos a la práctica desde el primer día. Perdón, ministro, usted dice, y la propuesta es ir a este acuerdo con equilibrio fiscal, eso, o con superávit fiscal. Claro, te digo lo que terminó. ¿Qué distinto sería? ¿Qué fue lo que pasó en la práctica? Nosotros llevamos a la práctica nuestro propio programa y le fuimos mostrando al fondo y al mundo que teníamos razón, que todo lo que pensaban que era imposible que mantuviéramos el equilibrio fiscal era posible, que bajáramos la inflación era posible, que no devaluáramos era posible. Entonces, para septiembre-octubre le dijimos al fondo, nosotros podemos continuar con nuestro programa o ustedes pueden subirse, darnos una mano y, digamos, acelerar el proceso este. La continuidad, si nosotros hubiéramos seguido por nuestra cuenta, hubiera sido como hasta ahora, ir recomprando reservas para capitalizar al Banco Central gradualmente. Siendo al fondo, la diferencia está en que ahora... Más rápido. Claro, en que lo hacemos más rápido. Ahora no es deuda nueva. Estamos reemplazando lo que hizo el kirchnerismo allá por el 2011, 12, 13, 14, que emitía letras intransferibles, ¿sí? Para sacarle los dólares al Banco Central, ¿sí? Entonces vos tenés el banco... Y le devolvía papelitos, y le mandaba papelitos. Le daba un papelito que decía una letra intransferible, que el Banco Central no la puede monetizar, es intransferible, o sea, no puede hacer nada con eso. Y cómo quedaba el balance en ese momento y a posteriori del Banco Central. El balance del Banco Central es importante entenderlo porque los pesos que el Banco Central emite es la deuda con la gente, ¿sí? Como diría bien el profesor de Pablo, cumplir con ese compromiso es un tema moral. Y eso es lo que la política despreció siempre. Entonces, ¿qué hizo el kirchnerismo en su momento? Le sacaba el respaldo a esos pesos. Le sacaba todos los dólares. Se les llevó 120.000 millones de dólares. A ellos que les gusta medirlo en términos de acuerdo con el fondo, le sacaron 3 acuerdos con el fondo.
Y por otro lado, como tenía déficit, emitía pesos a mansalva. Entonces cada vez había más deuda y cada vez había menos respaldo. Al punto que cuando llegamos nosotros, había casi cuatro bases monetarias en pasivos, es decir, había una sobreabundancia de pesos única, imprimieron 13 puntos de producto en el último año, y ya no es que no había reservas en el Banco Central, había reservas negativas. Entiendo. Y además debíamos 40.000 millones, el Central debía 40.000 millones de dólares a importadores. Entonces, lo que es importante entender es que ¿por qué hay que recapitalizar al Banco Central? Porque ese es el respaldo contra la deuda. Para hacer más fuerte el peso. Claro, vos tenés pesos, vos querés, o sea, sentido común, vos tenés pesos. ¿Querés que haya respaldo de tus pesos o no? Sí. Obvio, es lo que querría todo el mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, porque gano en pesos. Obvio, eso es lo que estamos haciendo. Estamos, entonces, dando vuelta a esa operación que hizo el kirchnerismo. Estamos recomprando esas letras intransferibles, honrando esa deuda y volviendo a ponerle dólares al Banco Central para que tengan respaldo a los pesos. Ministro, esto no forma parte de la economía práctica ni de los números, y es el miedo ancestral que tenemos los argentinos, que cada tanto, y cada vez que le vamos a pedir plata al fondo, tarde o temprano después vuelve un golpe o sube el dólar, claro, o el corralito, o el plan Bonex. Entonces hay un miedo que entiendo que el kirchnerismo en general y Cristina en particular agita eso. Obvio. Y comprende eso. Y eso genera volatilidad también. Obvio, ellos generan eso en los dos sentidos. Lo generan cuando son gobierno, porque te dejan siempre un banco central absolutamente desestabilizado. A Macri le pasó lo mismo, no tanto como al presidente Milei, pero sí en una gran medida. Y después, cuando no están, lo agitan, porque saben que es un tema sensible para la gente. Entonces sí, es lo que hacen, correcto. Hablando de Juan Carlos de Pablo, el viernes yo lo entrevisté y me dijo, si yo estuviera asesorando clientes en este momento, les diría que no tomen las decisiones en base a un salto devaluatorio. Eso fue lo que hizo. Sí, no puedo hablar como ministro, pero sí tendería a coincidir. De vuelta, nosotros, Luis, no estamos mirando acá el día a día, porque sabemos que diseñamos algo sólido y que va a durar y que va a ser algo de largo plazo. La inflación en Argentina va a terminar colapsando, el dólar no va a ser un problema. De esto la gente lamentablemente lo va a ver en la práctica. O sea, por más que yo se lo diga, y algunos me creerán y otros no, porque la tradición pasó eso. Entiendo. Yo comprendo que yo le tengo que hacer las preguntas necesarias. Que usted, desde el punto de vista del secreto o como funcionario, no me puede decir muchas cosas, pero se las quiero hacer. Vale. Ya sabemos que Argentina pidió 20.000 millones de dólares y que el directorio del fondo lo tiene que aceptar todavía, aunque desde el punto de vista de la dirección política del fondo, entre comillas, dijeron que eso estaría bien y están de acuerdo, ¿sí? Esperemos que sí. Okay. Sí, eso lo decide el board, sí. O sea, nos llevó tiempo convencerlos, corrimos muchos modelos nuestros, de ellos y demás, y eso fue lo que terminamos proponiéndoles, pero es lo que tiene que ir a aprobación del board. ¿Y usted y el gobierno y usted siguen hablando de 20.000 millones de dólares? Sí, eso es el total del paquete. ¿Sí? Ahora después está cómo se desembolsan esos 20.000 millones, que es parte de la negociación que estamos terminando ahora. Una vez hablando con el presidente me dijo, yo le pregunté esto, le dije, presidente, usted dice que se salga del cepo, por ahí confundido dos fenómenos, o dos decisiones, que se salga del cepo o que se vaya un crawling peg, no del 1, sino del 2% por mes, o lo que ustedes decidan, depende de cuán alta sea la primera cuota del desembolso. ¿Es correcto eso? Mira, a ver, la primera cuota del desembolso para nosotros es importante porque el Banco Central está muy descapitalizado. Y además, por una razón lo pedimos. Es cierto cuando se dice que no hay precedente en que el fondo haga un desembolso inicial muy alto. ¿Del 80%? No, ni por uno. O sea, en general hacen del 20, 30, en alguna excepción 40. Nosotros hemos pedido más, ¿por qué razón? Porque en un acuerdo del fondo tradicional,
lo que el fondo hace es ir haciendo esos desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas fiscales y monetarias. Cosa que en el caso nuestro ya lo hicimos. Entonces, a ustedes les están diciendo, nosotros ya adelantamos cosas que ustedes nos van a pedir. Nosotros ya hicimos todo. Entonces, así que por favor, nos adelantan un desembolso claro, más entonces importante. lo que nosotros decimos es, está bien, puede no haber precedente de esto, pero no hay precedente tampoco del fondo firmando un acuerdo con un país que ya ha hecho todos los ajustes y más de los que tradicionalmente el fondo pide. Entonces, la lógica sería, cuando terminan esos ajustes, ¿ustedes cuánto desembolsaron? No desembolsaron el 20, 30 o 40. Bueno, nosotros ya terminamos. Entonces, estamos diciendo, sería más lógico que ya que hicimos todos estos ajustes, el desembolso inicial sea más alto. Sí, entiendo. Y disculpe mi ignorancia de nuevo. Sí. Cuando usted habla de 20.000 millones de dólares, ¿cuántos de esos dólares, que es el total, serían de lo que se denomina libre disponibilidad? La operación funciona de la siguiente manera. Los dólares que nosotros recibimos, ¿sí?, pasamos a recomprar esas letras intransferibles que les vendió Kicillof para sacarle los dólares en el pasado. Esos dólares pasan a ser parte de las reservas del Banco Central. Las reservas son de libre disponibilidad. O sea que si yo no leo mal, si el primer desembolso es importante, ustedes lo van a poder usar como quieran dentro de las reservas del Banco Central. Sí, son reservas del Banco Central. Sí. A ver si estoy pensando bien, ¿no? Sí, okay. Está perfecto. Y por eso usted es tan optimista, entonces, supongo. Yo soy optimista, sobre todo porque, como te digo, a mí lo que me importa es la gente. Yo entiendo el mercado que está mirando el arbitraje y un 2% le influye, además. Yo lo que quiero que la gente entienda y llevarle tranquilidad es que nosotros no vamos a hacer, digamos, lo que hay que hacer para llevarles un resultado mejor a la gente. Claramente que entre plata para respaldar los pesos es algo mejor. Nosotros nunca vamos a salir de las restricciones si le vamos a generar un estrés a la gente. Entonces, eso es lo que ellos tienen que entender. Eso que les tratan de vender algunos, de que puede haber un cimbronazo, de que pueden ir tantos miles de pesos porque el M3... No, nada de eso va a pasar. Bueno, de eso le iba a preguntar, la base monetaria. Sí. Yo lo escucho a usted y al presidente y dice, nosotros tenemos los dólares suficientes. No hay la suficiente cantidad de pesos como para que haya una corrida, no sé, que llegue al dólar, no quiero decir el número, que es, no sé, a 2.000. Sí. No hay suficiente cantidad de pesos. Es correcto. Y otros dicen, no, pero mirá, la base monetaria, no sé, los gerentes financieros de las multinacionales ven que esto es tan volátil, entonces empiezan a desarmar las posiciones. ¿No influye también en eso que pueda haber o no una corrida o lo que se denomina corrida? No, por eso te hablaba del balance del Banco Central. Hay que entender los pasivos y los activos. Los pesos que emite el Banco Central es lo que se llama emisión primaria de dinero. Después hay emisión secundaria de dinero, que es lo que emiten los bancos vía el crédito, ¿no? Y lo que implica ese famoso efecto que habrás escuchado a alguna gente, el efecto multiplicador. Sí. Eso no tiene nada que ver, o sea, eso no es que todos esos pesos pueden ir al dólar. No, o sea, en todo caso hay un desinfle del multiplicador. Los pesos que pueden ir al dólar cuando interviene el Banco Central son los mismos pesos de la emisión primaria, ¿sí? Entonces, como fue tomando el ejemplo, por ejemplo, de la convertibilidad, hoy, digamos, alguno me decía, esto sería como una especie de neoconvertibilidad, porque ustedes están diciendo que ahora va a haber respaldo para... No, va a haber sobre respaldo. Si uno toma el tipo de cambio equivalente de la cantidad de dólares que va a haber versus la base monetaria, el tipo de cambio de cobertura es de 600. Si tomamos la base amplia... ¿Habría un dólar hoy de...? Claro, de 600. Okay. Sí, no es que habría, podría haber. Okay. O sea, sobra cobertura. ¿Y si se toma la base amplia con el dólar? De 950. Es decir, nunca hubo tanta cobertura, ninguna generación como nosotros vivió nunca un nivel de cobertura de la deuda de pesos como la que va a haber ahora en el Banco Central, con un agregado fundamental, que es, además, ahora no hay más emisión de pesos, no hay déficit y no hay emisión por pasivos remunerados. Que no haya déficit es la gran diferencia con la convertibilidad. La convertibilidad cayó porque hubo déficit. Esa es la razón. Conceptualmente, un currency board, como se dice, puede durar una convertibilidad, puede durar
ad infinitum. No está mal. Si hay equilibrio fiscal. Obvio, la convertibilidad en ese sentido podría haber durado mucho más. ¿Por qué cayó la convertibilidad? Bueno, porque hubo déficit. Entiendo. Las provincias empezaron a endeudarse con los bancos a tasas impagables del 15%. Como no se podían emitir pesos, empezaron a emitir cuasimonedas y no le podían devolver la deuda a los bancos. Los bancos habían fondeado con argendólares a 30 días, entonces no podían devolver los depósitos. Entiendo. Entonces, por esa es la razón por la que cayó. Ahora tenemos sobre cobertura con respecto a la convertibilidad, pero además tenemos superávit fiscal. Es decir, nosotros cada mes no solo no inyectamos pesos, sino que absorbemos pesos. Monetaria primaria. Okay. Exactamente. Bueno, primera parte de la nota con el ministro de Economía, Luis Caputo, está Diego Valenzuela, está Alejandro Rosichner. Yo pregunté si se entendía lo que